Vamos a ver un poquito acerca del contexto de las personas con discapacidad. En realidad, las personas con discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente han sido estigmatizados, rechazados por la sociedad y con el objeto de múltiples de discriminación. Más bien son objetos múltiples de discriminación. Creo que ustedes ya se percataron que yo soy una persona con discapacidad. Yo tengo discapacidad visual, al fin de cuentas, pues no les puedo ver. Sin embargo, pues podemos desempeñar varias funciones, ¿no? Se me había olvidado comentarles, si ustedes tienen algún comentario, me pueden interrumpir, levantan la mano y mi compañera Lina Cruz les va a dar la palabra. Ella me va a avisar y les da la palabra. ¿Les parece? Ok. Bueno, pues entonces las personas con discapacidad hemos sufrido varias estigmatizaciones, varios estereotipos, varias situaciones que al fin de cuentas se podrían interpretar como cuestiones discriminatorias. Hemos tenido colocados en situaciones de desventaja y exclusión social. Las barreras del contexto en el que se desenvuelven constituyen el principal obstáculo para que ellas puedan formar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. ¿Han ustedes escuchado hablar de, bueno, más adelante vamos a tocar un tema que es de capacidad jurídica, que al fin de cuentas hay muchas estigmatizaciones, por ejemplo, que las personas con discapacidad, si bien tienen capacidad de goce, pero muchas veces se nos ha quitado la cuestión de capacidad de ejercicio, específicamente en las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. En realidad es que es por ello que resulta necesario la aplicación de mecanismos en todos los ámbitos y entornos para que puedan mejorar sus condiciones de vida y en general sean reconocidos como personas titulares de derechos y obligaciones. ¿Claro? Me quitaron mi chafa. Bueno, esto es parte importante de por cuál se establece el protocolo. Aquí van las razones del protocolo. En primer lugar, las razones del protocolo vendrían siendo como que en realidad no como, es por las reformas del 2011 en materia de derechos humanos. Si han escuchado, me imagino, hablar de esa reforma, ¿verdad? Una pregunta, ¿los que estamos aquí presentes son todos estudiantes? ¿O a quiénes tenemos, perdón? Ajá. ¿Tenemos estudiantes? Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces con las reformas del 2011 en materia de derechos humanos que tenemos, de ahí surgieron pues las fuentes principales. En primer lugar tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México sea parte. En este caso, estamos hablando de discapacidad, es uno de esos que ha dado trascendencia, como les había señalado, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Dicha reforma obliga a que las autoridades, incluidas las judiciales, al respecto, en primer lugar, promuevan el respeto, promoción, protección y garantías de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, progresividad, interdependencia y universalidad.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Siguiente diapositiva, estamos. Finalidad. La finalidad de este protocolo es sugerir las directrices o lineamientos a seguir por parte de las y los juzgadores en aquellos casos que involucren a las personas con discapacidad. Obvio, pues si el nombre del protocolo lo dice, es para que pues los jueces tengan sepan cómo actuar o cómo atender o cómo dar una resolución en caso que se involucren derechos de personas con discapacidad. El objetivo de este protocolo es el siguiente: es el respeto de los derechos que les han sido reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que México es parte, en el entendido de que su exigibilidad y justiciabilidad es fundamental para reconocer y aplicar en este orden jurídico interno el modelo social y de derechos humanos sobre la discapacidad, tal como lo dispone la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. El modelo de derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, social y derechos humanos, implica que las personas con discapacidad son sujetos de derechos humanos y no como anteriormente, que era una cuestión asistencial. El modelo médico asistencial habría que, pues al fin de cuentas, entre comillas, normalizar a la persona para que pueda integrarse o incluirse, más bien, en estos tiempos es incluirse en la sociedad. Un breve paréntesis. Creo que me han estado viendo cómo estoy trabajando, ¿verdad? Que estoy pasando mis dedos. ¿Sí conocían este sistema? ¿Qué sistema es? Así es. Así que esto es mi chafa, ya se dieron cuenta. O sea que básicamente lo que estoy proyectando se debe estar reflejando y pues estoy tratando de, más bien, de irme junto con las diapositivas. Cualquier error me lo hacen ver, por favor. ¿Qué pasó? Okay. ¿No me las movieron? ¿Y la encargada de mover las diapositivas? ¿Lina? ¿Qué pasó? Sí. ¿No para eso? Ah, ¿no está el protocolo? Ah, chihuahua. Y en la carpeta que se llama resumen, estructura. Sí, porfa, estructura. Algo de protocolo de discapacidad. ¿No está en la memoria? ¿Debe estar en la raíz? Sí, porfa. Ay, perdón por el incidente. Bueno. Si no, Lina, en dado caso, ¿hay un Word ahí? Sí. Hay un Word ahí, en dado caso que no encuentres, que se llama estructura cónica y lo puedes proyectar, va marcando D1, D2, D3. Ok, chécalo, dale, inténtale que se vea, que se trate de proyectar. Ok, porfa, sale. Estoy en la diapositiva 7, derechos de relevancia. Ajá, sí, es que no sé por qué no quedó en la memoria. Sí, gracias. Bueno, perdón porque como no habían localizado el PowerPoint. Bueno, voy a seguir mencionando mientras, perdón, disculpen. El protocolo nos menciona derechos de relevancia para el protocolo.
En primer lugar, pues es un protocolo sobre justiciabilidad. Tenemos el derecho de acceso a la justicia y esto es por dirigirse a autoridades judiciales, además de otros derechos. Pero el principal es el de acceso a la justicia. Bueno, uno de los principales. Obvio, no todos esos derechos tienen las personas con discapacidad. También se hace énfasis en las medidas transformativas que deben adoptarse, ya sea culturales, actitudinales, en la infraestructura física o en el contexto de las personas con discapacidad. Es decir, para poder llegar a toda esa cuestión de justicia, se tiene que hacer todo un procedimiento, todo un proceso, por ejemplo, de adecuación para que una persona con silla de ruedas pueda acceder a un edificio judicial, por ejemplo, los intérpretes de lenguaje signado para las personas con discapacidad auditiva o las sentencias dictadas en formato de lectura fácil, que pues actualmente ya ha habido un caso donde se ha dictado ese tipo de formato, sentencia fácil. Dos premisas del protocolo que son fundamentales y que permiten el contenido del protocolo. En primer lugar, que la discapacidad es definida tanto por el contexto que rodea a las personas, así como por la presencia de una diversidad funcional. Y el segundo, que la discapacidad puede tener un origen variado, ya sea por enfermedad, debido a un accidente. En resumidas cuentas, el segundo punto implica que pues todos en algún momento podemos tener una discapacidad. O sea, no implica que algunos las traemos de nacimiento y hay otros que pues a lo largo de su vida, ya sea por algún accidente o por alguna situación, puede quedar una persona con discapacidad. Aquí es importante mencionar, y lo voy a señalar en un principio, que la discapacidad no es una enfermedad. Sí sabían ustedes, ¿verdad? A fin de cuentas, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. En ciertos, o más bien, se confunde discapacidad con incapacidad. De hecho, hay muchas leyes varias leyes que manejan incapacitados. Y obviamente, pues, hay ciertas diferencias entre discapacidad e incapacidad. Al igual que, pues, creo que ustedes han escuchado que he estado mencionando personas con discapacidad. Ese es el término correcto, no capacidades diferentes, personas especiales, disminuidos, o qué otros términos peyorativos emplean. Hay otros términos un poquito más fuertes, no términos diminutivos como el sordito, el cieguito, otros un poco más fuertes, el loquito, etcétera, etcétera. Mucho cuidado. Al fin de cuentas, somos personas con discapacidad. Es un poquito largo, pero así se ha establecido internacionalmente. 3 dimensiones que se atribuyen al derecho a la justicia de las personas con discapacidad, según el autor Francisco Bariffi, y que se encuentra en el artículo número 13 de la Convención. La primera dimensión es la legal, y esta es participar sin importar la calidad con la que lo hagan en los procesos judiciales por derecho propio. Es decir, que la persona con discapacidad, con todos los ajustes que se tenga que hacer, puede participar en cualquier parte del proceso judicial. Obviamente, si es una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, tiene que tener los apoyos necesarios, no sustituir dichos apoyos, porque en estos tiempos
se maneja lo que se denomina la interdicción. Y la interdicción en todas las en varias de las legislaciones civiles las manejas como modelo, es un modelo de tipo médico asistencial, es decir, en realidad quien toma la decisión, la gran mayoría, y puedo estar seguro que en el 99.9%, es el tutor de la persona con discapacidad. Y luego vamos a ver un poquito más adelante la capacidad jurídica. La otra dimensión es la dimensión física, que todas las instalaciones judiciales sean accesibles. Eso implica que haya desde una rampa hasta instrumentación en braille, que haya los apoyos necesarios para las personas con discapacidad intelectual y quien lo requiera, que haya los intérpretes en lenguaje signado, etcétera. Y esto va más bien, esto de los intérpretes va más relacionado con la cuestión comunicacional, que cualquier información que se proporcione sea accesible y se presente en medios alternos o alternativos de comunicación. Es decir, como vuelvo a señalar, que por ejemplo una notificación pues venga en sistema braille, o si es una persona con baja visión, sea en un formato de macrotipos, formato ampliado, o por ejemplo si es para una persona con discapacidad auditiva, que sea proporcionado por un intérprete de lenguaje de señas mexicana. Ahora, los modelos de abordaje de la discapacidad. Rápidamente, existen 3 modelos de abordaje de discapacidad. El modelo de prescindencia, que abarca a Grecia, Roma y la Edad Media. En ese entonces, las personas con discapacidad eran vistos desde un punto de vista religioso, pero desde un punto de vista del pecado. Y bueno, en muchas ocasiones, en ciertas partes de la provincia, se sigue manejando ese estereotipo, ¿no? He escuchado por ejemplo, bueno, yo soy de Yucatán, he escuchado en municipios que de repente nace una persona con alguna discapacidad y dicen, ¿quién sabe qué habrás hecho? Por eso Dios te mandó un pecado. Es que te manda, de seguro te hizo mal de ojo el hechicero, quién sabe de dónde. Y eso no es así. Al fin de cuentas, por algo pasan, o no sabemos por qué se dio, simplemente es una condición que hay que saber trabajar y hay que saber manejar, ¿no? No vamos a hacer como alguna funcionaria mencionó antes, que dijo que hay que matar a las personas con discapacidad o que son una carga, y no es así, sino que simplemente hay que manejar, o hay que saber, el sistema tiene que estar preparado para una atención adecuada para nosotros. El modelo de médico asistencial, que comienza a partir del siglo XX, y este modelo básicamente va relacionado con que las personas con discapacidad hay que normalizarlas. Básicamente habría que curarlas. Y si no se encontraba cura, pues esa persona ya no tenía motivos o no tenía medios para salir adelante. Es decir, lo voy a poner un plano de mi experiencia. Yo básicamente, pues en mi discapacidad ya no hay manera de que me puedan regresar la vista. Si nos ponemos en el modelo médico asistencial, simplemente yo ya me tendría que quedar en mi casa sin hacer nada y se acabó, porque no tengo cura. En este caso es lo que señalaba el modelo médico asistencial. De hecho, las leyes anteriores eran de ese tipo. Pero vamos al tercer modelo, que es el modelo social, y es ahí donde se va dando este modelo de
de los derechos humanos, que se va reconociendo más que nada la parte inclusiva, se va reconociendo el tema de las personas con discapacidad. ¿Por qué menciona el protocolo estos modelos? Para que se haya o para que pues nos vayamos dando cuenta cómo era antes los modelos de discapacidad, cómo históricamente ha habido algún cambio desde un punto de vista social. Entonces el modelo social, de hecho, inicia por los movimientos de vida independiente de las personas con discapacidad. Ok, perfecto. Okay, usted me dice, ¿no? El modelo social de discapacidad surge en Inglaterra y en Estados Unidos. Surge en Inglaterra y en Estados Unidos y se va dando los movimientos de inclusión y de todo lo que conlleva ya para una mejor expectativa de las personas con discapacidad. El modelo más importante, bueno, de hecho el otro modelo, que es el cuarto, es el modelo de derechos humanos y se complementa junto con este. El complemento de derechos humanos, social de derechos humanos, es de ahí donde surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esta convención va haciendo o le da la calidad humana a las personas con discapacidad, que en su momento, o más bien en el médico asistencial y en los anteriores modelos, no existía, ¿no? Simplemente aquí se reconoce a la persona con discapacidad como eso, como persona, que las diferencias no tienen nada de malo y hay que aceptar esas diversidades. Por eso la misma convención hace la diferencia entre discapacidad y persona con discapacidad. Nos dice la misma convención que la discapacidad es la misma, son las barreras que la sociedad o los medios o el sistema o la cuestión política antepone o interpone para que las personas con discapacidad no puedan desarrollarse. Y la persona con discapacidad es aquella que incluye deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo, que al interactuar con las barreras físicas y actitudinales impiden su participación plenas y efectivas en la sociedad. Es decir, no existiría discapacidad si las barreras físicas no existieran, si las barreras de actitud no existieran. Pues ya me queda muy poquito tiempo, no me queda más que… El protocolo incluye muchas más cosas, hay sentencias, hay unas sentencias que se han determinado, algunas sentencias que se han dado en todo esto de la discapacidad. De hecho, una de las más interesantes es la de Ricardo Aldair con la discapacidad Asperger, si la han escuchado, ¿verdad? Ricardo Aldair, que pues dio un paradigma importante para la cuestión de la interdicción. Él era una persona que estaba interdictada y pues se entera y pues obviamente pues él quiere ejercer sus derechos, no solo quiere tener capacidad de goce, sino también quiere tener capacidad de ejercicio, y fue un análisis muy interesante que hizo la Suprema Corte en la revisión que metió Ricardo Aldair, pues porque pues volvemos a lo mismo, la interdicción que existe a nivel nacional es de tipo sustitutivas y pues los parámetros que se dio en ese recurso de revisión es que pues actualmente cuando el juez dicta la declaratoria de interdicción, no importa si tiene una discapacidad leve o grave, cuando el juez dicta su declaratoria simplemente la dicta como si la tuviera una grave, no se analiza si tiene una leve que pueda tomar decisiones, ¿no? De hecho, lo que pedía Ricardo era que se declararan inconstitucionales ciertas disposiciones del
Código Civil del Distrito Federal. No se declaró inconstitucional por razones que dieron los juzgadores, sin embargo, pues ya dieron ciertos parámetros para que la interdicción no sea dictada como se ha hecho, ¿no? Sino que sea dictada conforme a cada persona, porque al fin de cuentas, cada persona tiene su diferencia, no todos somos iguales, al fin de cuentas somos iguales en derechos y en dignidad, pero somos diferentes en condiciones, todos. Bueno, solo los clones han de ser iguales, pero en realidad los seres humanos todos solo somos diferentes. Y ya para finalizar, la expectativa del protocolo es que pues los juzgadores tengan un amplio conocimiento de este tema de discapacidad, emitir sus sentencias acorde a cada persona en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, que haya esa sensibilidad por parte de los juzgadores hacia este tema, ¿no? Porque anteriormente pues no la existía, no había, y pues es lo que se pretende con este protocolo. Y pues por mi parte, esto es todo, muchísimas gracias. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. A ver, adelante. Hola, buenas tardes, licenciado José Rodríguez. Yo agradezco la atención que tuvo en venir a darnos esta conferencia. Yo quisiera hacerle dos preguntas. ¿Qué piensa usted de la educación especial en México? Debido a que no hay, para una persona que padece una discapacidad visual, si bien es cierto, utiliza el sistema de braille, pero para una persona que padece una discapacidad auditiva está la lengua de señas mexicana. ¿Qué piensa de la educación especial debido a que no hay maestros en escuelas, ya sea públicas o privadas, que enseñen la lengua de señas? Esa es una. Y la segunda es cómo imparte en justicia a una persona con discapacidad auditiva. ¿Cuál es el protocolo de actuación al brindarle esa asesoría jurídica a esa persona que padece esa discapacidad? Ok, claro que sí. Mira, aquí un detalle, ¿no? Creo que una discapacidad, si hablamos de padecimiento, estamos hablando como de tipo enfermedad. En realidad una discapacidad no se padece, se vive, es una condición de vida. Bueno, respondiendo a tu pregunta, es un punto de vista muy personal que voy a dar con respecto a la educación especial. Se han implantado los centros de atención múltiple. Los centros de atención múltiple es para pues fomentar la inclusión educativa. En la experiencia que yo tengo, este resultado, estos centros de atención múltiple no han tenido el resultado que debe ser. Y hablo desde la discapacidad visual. Y como tú perfectamente has dicho, no hay maestros preparados. Imagínate si en un salón mezclan discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual. Entonces, si el maestro con trabajo sabe, no sé, recordemos que en educación especial, por eso hay los diversos estudios. No le puedes tú enseñar lo mismo a una persona con discapacidad auditiva. ¿De qué le va a servir el braille si lo que requiere es lenguaje asignado? Entonces, cuando mezclan a las discapacidades, no les dan una atención adecuada. Sonará algo discriminatorio, pero no lo es. En la cuestión visual, por ejemplo, allí en Yucatán, cuando salen los chicos de educación básica, salen, se van a la secundaria y simplemente no pueden, o más bien pueden, pero con la cuestión de que los pasan porque no me queda de otra, los tengo que pasar porque si no me da lata. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas necesarias o no les están proporcionando las herramientas básicas para que puedan incluirse en una escuela regular. Afortunadamente, mi experiencia, vuelvo a señalar,
Yo estudié en una escuela de educación especial. En ese entonces, si bien existían los CAMP, pero ahí en Mérida pidieron la excepción de que no lo sea. Aceptaban personas con discapacidad visual y sin discapacidad visual, y aceptaban una que otra física, es decir, que solo usaba silla de ruedas por alguna situación. Y sin embargo, yo siento que pues tengo la orientación y movilidad que nos dan el uso del bastón muy bien. Hace 6 meses que estoy viviendo en la Ciudad de México y pues hasta ahorita me he desenvuelto sin ningún problema. Si trajéramos a uno de esos chicos que han últimamente salido de allí, no podrían o no tendrían esa situación de movilidad. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se imparte justicia con respecto a las diversas discapacidades, en este caso auditiva? En este caso, se están haciendo todos los ajustes necesarios por parte del Poder Judicial. En este caso, hablo específicamente bueno, la Suprema Corte ha iniciado un programa de inclusión laboral. De hecho, yo soy parte de ese programa inclusivo. Se lanzó una convocatoria a nivel nacional donde poco a poco se está lanzando una campaña de sensibilización a todo el Poder Judicial, y creo que desde mi punto de vista, pues ya el Estado mexicano, desde que adoptó la convención, se obliga a hacer esos tipos de adecuaciones, incluido el proporcionar un lenguaje, una persona intérprete para personas con discapacidad auditiva. Y no solo con discapacidad auditiva, sino con todas las discapacidades. En estos momentos tal vez el sistema todavía está, ya tiene que hacer esos ajustes para que pues esa persona con discapacidad auditiva, en este caso que me preguntas, ya pueda tener acceso a esa justicia, ¿no? Y pues ya tendría que haber una persona intérprete de señas, y en dado caso, si no lo hay, pues exigirlo porque es un derecho que nos corresponde para poder tener un acceso preciso a la justicia. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, antes que nada quiero agradecerle el tiempo que se tomó para venir a brindarnos esta conferencia. Luego entonces mi pregunta surge al momento en que usted utiliza ahorita la palabra de derecho laboral. ¿En qué momento se puede realmente percatar si una persona con capacidades diferentes va a presentar su solicitud? Luego entonces a lo mejor por requisitos de la misma empresa o llámese otro, no lo acepta. ¿En qué momento realmente sí se puede tomar en cuenta o percatarse y hacer en ese momento una recomendación a efecto de sentir o de presentar que se le está excluyendo por ese tipo de discapacidad que tenga la persona? Pues en cuestión laboral, de hecho hay un caso donde en cierta empresa decían, y no se aceptan personas con discapacitados, decían. Eso de antemano se puede denunciar. De hecho, hay una persona que fue a pedir el trabajo donde decía ese logo, ¿no? Ese caso de hecho está en los tribunales. Bueno, no sé si ya se resolvió, pero es muy interesante porque no se pueden hacer distinciones al momento de solicitar o de lanzar una convocatoria en materia laboral. O sea, ¿a qué me refiero? A que yo no puedo decir, no se aceptan, como decía ese logo, no se aceptan discapacitados o no se aceptan gorditos. Eso ya estamos haciendo, ya estamos utilizando categorías sospechosas. En este caso,
se puede recurrir o se puede realizar una denuncia. Obviamente que pues hacía hace un rato la diferencia entre discapacidad e incapacidad. La incapacidad es algo que definitivamente no podemos hacer. Un ejemplo, yo voy a pedir trabajo para ser trailero. ¿Creen que yo pueda? Pues no, ¿verdad? O sea, básicamente estoy incapacitado para ser trailero, no puedo manejar un vehículo. Ahí sí, de plano, ni que yo meta una denuncia, algo así, pues no tendría razón. Pero, por ejemplo, si voy a pedir trabajo en, ¿qué podría ser? Para vender, por ejemplo, muebles. Y me dicen, no, es que porque físicamente no te ves bien para promocionar muebles, no se puede. Ahí es donde ya estamos mal, porque ¿qué tiene que yo, de que puedo promover muebles? Puedo. O hasta, por ejemplo, ser panadero. De hecho, hablando de mi discapacidad, podría hasta entrar hasta en cocina. Y dirían ustedes, ¿y si te cortas un dedo? Pues que se lo come el comensal. No, no es cierto. No, no es cierto. Cada quien tenemos las diversas formas de cómo adecuarnos. Yo en buena onda, yo cocino desde un espagueti hasta carne o algo, lo que sea. De que se puede, se puede. Cada persona con discapacidad se adecua. No es válido también me comentaba otra persona, que de repente fue a pedir el trabajo y pues por internet, ya ven que todo se maneja por internet, ¿no? Presentó todo su proyecto y muy bonito, ¿no? Y vía respuesta le enviaban, ¡ay, qué padre, qué excelente, qué! Todo muy bien. A la hora de la hora se presenta el trabajo y le dicen, nos hubieses dicho que tenías discapacidad o que eras literal como le dijeron, nos hubieras dicho que eras discapacitada y nos evitábamos todo el rollo de que vinieras aquí. Eso no es válido y se puede recurrir a una denuncia a las diversas instancias y les voy a señalar, hay una que no sé si ya se resolvió o está resolviendo en la Suprema Corte. No sé si aquí en nuestra compañía Nadia quiere hacer algún comentario. ¿La licenciada Nadia? Ok. Sí. Perdón, buenas tardes. Me encanta mucho la ponencia que se está dando. Hace mucho tiempo leí el protocolo que tiene Costa Rica y me gustó muchísimo porque se basa en la premisa de que todos somos discapacitados y en el entendimiento que alguna persona que tiene problemas para tomar leche con lactosa, pues es discapacitado. También la persona que no puede subir a las escaleras tiene una cierta discapacidad. Creo que cuando tenemos esa empatía podemos ver que podemos ser potencialmente discapacitados en la vida porque el entorno social tiene que girar y cambiarse de acuerdo a las condiciones que tiene el ser humano, ¿no? Algún problema de vista, de oído y demás. Mi pregunta, y concretándome al ámbito jurisdiccional, de repente me da miedo porque nosotros tenemos una verdad que le llaman por correspondencia, ¿no? Tenemos que expresarlo por la voz propiamente o por el lenguaje, ya sea escrito de otra forma, para decir cuál es nuestra verdad. Y en ocasiones cuando se está ante un juez ya resolviéndose un conflicto, sería mi planteamiento. Alguna persona con una discapacidad, sobre todo propiamente, se habla de un intérprete, de un traductor. Escuché que existe la lengua de señas mexicana, pero también no todas las personas con una discapacidad tienen acceso a esa lengua. Únicamente las personas que han tenido la oportunidad de tener esos estudios. ¿Hay alguna otra forma de cómo puede comunicarse alguna persona con un impedimento, sobre todo de la lengua, y que pueda expresar su verdad ante una autoridad jurisdiccional? ¿Cómo sería ese intérprete, traductor, o hay un mediador, facilitador que pueda ayudar a ese problema de comunicación entre la persona que quiere decir su verdad ante un órgano jurisdiccional? Sí, de hecho, esa es bueno, las expectativas de protocolo se trata de que pues todo el Poder Judicial esté sensibilizado y haya esa cuestión.
de intérpretes y todos los mecanismos para que una persona con discapacidad pueda tener acceso a una verdadera justicia. El detalle que, como tú comentas, ¿no? Si una persona con discapacidad auditiva no está oralizada, pues otra de las expectativas es que también en toda la cuestión justiciable hayan los especialistas. No cualquiera, por ejemplo, puede ser un intérprete de lengua, de señas. Tiene que ser un especialista que a lo mejor, o más bien debe saber, en ese caso que no esté oralizada una persona con esa discapacidad, tiene que saber cómo poder interpretarla o buscar los medios alternativos para poder comunicarse con esa persona, ¿no? La realidad es que ya muchas de las personas están oralizadas, otras que no, y oralizado significa que pues pueden entender o comunicarse sin ningún problema. Hay otras que efectivamente no están, pero hay por naturaleza del ser humano, tiene que haber un medio de comunicación que el mismo especialista debe saber encontrar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el aplauso a Rodrigo. Soy Nadia Sierra, soy asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy la jefa de Rodrigo y justamente el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy con ustedes es que personas que están trabajando con nosotros en la dirección que tienen alguna discapacidad, precisamente los estamos impulsando para que un protocolo que ellos conocen, no solamente de haberlo estudiado, sino que lo conocen tal cual en la práctica, lo puedan transmitir a ustedes. El tema del protocolo para personas con discapacidad es muchísimo más amplio. Les quiero pedir de verdad una sincera disculpa por el gran retraso que tuvimos, porque efectivamente Rodrigo hubiera contado con 1 hora y media, tuvieron un accidente la otra persona que venía a explicar protocolo y Rodrigo en el camino, por eso nos retrasamos en la llegada y lo que también sucedió con Rodrigo es que llegó un poco tenso, ¿no? Entonces, Rodrigo tiene muchísimo más que contar de este protocolo. Solo no quiero dejar de pasar como algunos detalles. Uno, es muy importante que como personas que estamos vinculadas en el área de justicia, tengamos como muy claro el tema del lenguaje y de lo que el lenguaje puede transmitir, no solamente el lenguaje hablado, sino también el lenguaje corporal, lo que puede transmitir precisamente para brindar atención, en este caso a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, es muy importante y en eso hacía énfasis Rodrigo. No son personas discapacitadas, no son personas con capacidades diferentes ni personas especiales. En términos del derecho son personas con discapacidad. Y como bien lo comentabas, cualquier persona podemos entrar en una condición de discapacidad en algún momento, ¿no? Hace poco lo experimenté y Rodrigo no les dejará mentir, me esguincé un tobillo, anduve en muletas, paseando por la corte con mi silla de ruedas, y pues aprendiendo precisamente a movilizarme. Y como eso podrían suceder muchísimas otras situaciones que nos podrían llevar a una discapacidad temporal. A diferencia de la discapacidad que tenemos en otros sentidos, discapacidades funcionales, por ejemplo, la discapacidad psicosocial, que tiene otra forma de tratamiento. Entonces, primero esa parte es muy importante, el tema del lenguaje. En segundo lugar, la realidad con el acceso a la justicia, se los voy a resumir en 2 puntos, aunque no sea solamente es el meollo del asunto. El primero, que no tenemos los ajustes razonables suficientes para nosotros permitir el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Aprobamos una convención para los derechos de las personas con discapacidad. ¿Okay? Los hemos puesto de acuerdo, hemos dicho, las personas con discapacidad tienen derechos. Y a la hora que tienen que ejercerlos, ahí tenemos el gran problema porque no hay forma de que los ejerzan. A veces lo más fácil que podemos visualizar es que las banquetas, por ejemplo, no tengan rampas, que los tribunales no tengan elevadores, que la gente con discapacidad motriz no tenga la facilidad
de subir al tercer, al quinto piso a desahogar una audiencia. Eso a veces es como muy sencillo detectarlo, ¿no? Y entonces pareciera que la única política pública que se tiene que hacer es hacer rampas y generar elevadores. Y se nos olvida otros tipos de discapacidad. La visual, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han emitido una sentencia que pidan que se pase al braille o que tenga un lenguaje sencillo? ¿Cuántos de ustedes han visto este tipo de sentencias? ¿Quién trabaja en el ámbito jurisdiccional? Alce la mano muy rápido. Casi todos. El resto creo que son estudiantes. ¿De dónde vienen el resto? ¿Sí? Estudiantes, ok. Bueno, tenemos mitad del salón, calculo unas 150 personas, Rodrigo, mitad son del ámbito jurisdiccional y mitad son estudiantes, para que tengas una idea de las personas que tenemos acá. Bien, la otra es la pregunta que hacían con respecto a las personas con discapacidad auditiva o que no pueden hablar, ¿no? Tienen alguna dificultad para hablar. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues en el mejor de los casos le doy una hoja a la persona que no puede hablar y si sabe leer y escribir, pues le paso una hoja y que me anote todo directamente esa persona, en el mejor de los casos. Y si no sabe leer y escribir, bueno, veamos si sabe lengua de señas mexicana. Entonces, o regularmente quién le apoya para comunicarse, o sea, cómo esa persona se comunica. Tenemos otro tipo de discapacidades que tendríamos que hacer. ¿Qué significan los ajustes razonables? No significan rampas, repito, significa que yo adapto las condiciones de mi juzgado, del área de justicia, del área de peritos, de los policías, de los secretarios de acuerdo a los notificadores y todo, lo adapto precisamente de forma que la persona que me está solicitando justicia, yo le pueda explicar de manera sencilla, accesible, el procedimiento que se está llevando a cabo y se pueda defender. El otro punto tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y este es todo un tema. Porque hemos dicho, nuevamente voy a la convención, hemos dicho que tienen derechos y entonces por tal motivo tienen derecho de ir a la justicia, tocar la puerta y que en ese lugar les hagan caso, como cualquier otra persona que no tiene discapacidad, que no vive con discapacidad. Bien, lo primero que hacemos en automático es nombrarle un representante legal o mandar llamar a su representante legal. ¿Por qué usted no tiene juicio de interdicción? Bueno, pues porque yo soy una persona autónoma, libre, que tomo mis propias decisiones. No, Rodrigo, pero tú eres una persona ciega, ¿por qué no tienes a un representante vía un juicio de interdicción? Y Rodrigo va a decir, pues porque yo, lo acaba de decir, se mudó hace 6 meses a la Ciudad de México, está rentando una casa, está trabajando, está haciendo todo como una persona libre y autónoma que es, tomando sus propias decisiones. ¿Por qué esa parte no se la respetamos a las personas cuando tocan la puerta de la justicia y le queremos nombrar a fuerza un representante legal? Bueno, pues porque ustedes me dirán, es que el Código Civil del Estado de México dice que las personas que tienen discapacidad intelectual, las personas que no pueden o no saben entender el derecho, ya quisiéramos solo el derecho, tienen que entrar en estado de interdicción, son incapaces. Así más o menos dice el código, ¿no? Creo que ya se reformó toda esta parte porque yo les podría decir que todavía en algunos otros lugares habla con palabras muy peyorativas. ¿Me ibas a decir algo, Rodrigo? Gracias. El punto es, claro, el Estado de México, el Código Civil dice así. Y la Convención dice, en su artículo 12, que tienen pleno reconocimiento de su capacidad de ejercicio y por tal motivo tienen capacidad jurídica, que es un gran problema. Entonces, ¿cómo hacemos con ese choque de normas?
utilizo principio pro persona y me voy a la norma que más beneficia a la persona, reconociéndole sus derechos, me voy al control de convencionalidad y entonces aplico la convención y dejo de aplicar la norma del Código Civil del Estado de México, que es discriminatoria, que niega los derechos a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hago? Pueden hacer cualquiera de las dos. Lo que menos pueden hacer es dejar de reconocerle capacidad jurídica a esa persona. ¿Y me tengo que esperar a que la legislatura reforme el Código Civil? No, porque ya tengo el caso enfrente y lo tengo que resolver, y para eso también ya se ha resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les digo, el protocolo es muchísimo más amplio que esto que les venimos a platicar rápidamente Rodrigo y yo. Habíamos pensado inicialmente en hacer talleres con espacios. Hacer un taller nos implica que solamente entren 40 personas, les hacemos como la explicación rápida de los derechos y hacemos casos prácticos y demás. Eso no pudimos hacerlo de acuerdo a las condiciones y entonces por eso tuvimos que hacer una plática muy rápida sobre el protocolo. La invitación es, en la página de la Corte está en el apartado que dice Derechos Humanos, están los protocolos que se han emitido desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. Aquí está este en específico de discapacidad. Con muchísimo gusto lo que los tenemos es en electrónico. Yo puedo mandar a la Escuela Judicial discos suficientes para que ustedes en algún otro momento que estén por acá pasen a recogerlo y se los entrega Liliana o cualquier persona que está aquí en la Escuela Judicial para que lo puedan checar, pero si no, está accesible en la página web. El protocolo lo que hace es una serie de recomendaciones de qué tienen que hacer las y los juzgadores cuando se enfrentan a un tema que tiene que ver con derechos de las personas con discapacidad, sea en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, en materia fiscal, en materia administrativa, en materia del trabajo, en cualquier materia, ¿no? Bueno, ahorita en materia del trabajo todavía no hacemos el cambio a la jurisdiccional, pero ya vamos en ese camino, ¿no? Al menos a nivel local. El punto es, no importa qué tipo de asunto sea, el punto es, 1, ajustes razonables, y entonces lo primero que tengo es, ¿qué estoy haciendo desde mi juzgado, desde el tribunal, para que haya pleno acceso a las personas a la justicia? Y Rodrigo aquí no me dejará mentir. Efectivamente abrieron un programa para que Rodrigo y otras 10 personas estuvieran trabajando en la Corte en un programa de inclusión que pretendemos sea como un programa que se copie por distintos tribunales y por la Administración Pública Federal y las locales, pero al día de hoy, Rodrigo, cuéntales cómo llegas a mi oficina. Pues se están haciendo todos los ajustes, como bien señala aquí la licenciada. Y pues bueno, vamos, de hecho ahí en ambas puertas, como por cuestión de identificación, como no hay placas braille, todavía se está adecuando todo, pues pusimos unos cascabeles porque son las únicas puertas donde entro, tanto en la oficina de la licenciada como ahí en la oficina donde me encuentro, pusimos unos cascabelitos para que no haya pierde ahí en el edificio de la Suprema Corte. Bien. Les podrá parecer chistoso el que existan unos cascabeles, pero lo que no puede haber pretexto es que no hay los recursos suficientes para que hagamos los ajustes razonables. Efectivamente, no hemos tenido la posibilidad de que se termine de licitar quién va a hacer las placas de cada una de las puertas y de los pasillos de la Corte para que los pongan en braille y entonces estén. Hay un sistema braille en el elevador, nada más que Rodrigo me hizo favor de decirme está en inglés, ¿no? Tengo la gran ventaja que Rodrigo sabe inglés, ¿no? Y sabe maya, y sabe español, ¿no? Entonces, pues él me hizo favor de decirme cómo hacer, ¿no? El punto es, también les invito a que tengan creatividad para hacer estos ajustes razonables. Por eso les digo, no hay pretexto para que las personas con discapacidad no tengan acceso a la justicia. No hay forma de identificar las puertas, pongo unos cascabeles. No hay forma de que me entienda la sentencia, se la leo.
Se la leo en un lenguaje sencillo. Dejemos de hacer estas sentencias con el lenguaje rimbombante, usando el latín todavía como la fuente y demás. Sí, se oye muy elegante, se oye muy hermoso y eso a lo mejor lo aprendimos en las escuelas. Pero para hacer la justicia accesible, para que la ciudadanía la entienda completamente, hay que hacer sentencias en lenguaje sencillo, no es difícil. Y entonces esas, cuando yo las tengo que transmitir, pues incluso se las puedo leer. Y eso va, no solamente las sentencias, va desde las notificaciones. Hay una persona ciega que precisamente interpuso un amparo cuando estaban a punto de quitarle su casa porque no le notificaron de manera adecuada, pues nada más le dejaron en la puerta el papel, pues pensó que era propaganda de estas que dejan regularmente de las tiendas comerciales. Nunca se imaginó que era la notificación en el cual le decían que había sido embargada su casa y que estaba a punto de ser rematada. La remataron y estaban a punto de sacarle, ¿no? ¿Alguien acaso se esperó a ver si la persona podía recibir realmente esa notificación y demás? Digo, más allá de los trámites formales que tienen que ver con la notificación de un tipo de actos como este, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Una sola pregunta y me voy al otro protocolo que teníamos que explicar, perdón que haya sido tan rápido, pero quisiéramos abarcar los dos protocolos. Tu ronco pecho. Gracias, que sería algo que tendría que tomarse en cuenta a la hora, bueno, en este caso, al ordenarse la notificación o cualquier otra situación que pudiera darse, que de alguna manera en los expedientes de los procesos se dejara constancia. ¿Ocurre? Sería la pregunta. Mira, ¿me recuerdas tu nombre? Silvia. Silvia, gracias. No todas las discapacidades son aparentes, ni tampoco, en algunos casos, sí es necesario dejar constancia, ¿no? Pero hay discapacidades que no son aparentes. Supongamos una discapacidad psicosocial. Una persona, aquí sí, a diferencia de como decía Rodrigo, de las enfermedades y demás, aquí una persona sí padece un trastorno de bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Esa persona será necesario que en el momento del juicio tenga que decir que padece bipolaridad. Eso es trascendente para el juicio. No siempre, no me vayas a decir, no, bueno, puede caer como inimputable, porque no es así, ¿no? No todas las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico o psicológico tienen una discapacidad, digamos, como tal, aunque están dentro de este rubro de la discapacidad psicosocial, y aquí Rodrigo y yo siempre tenemos un gran problema con otra compañera que mete todo en el mismo cajón, pero digamos, habrá que ver las circunstancias. Pero una persona que que es sorda, ¿debemos de dejar constancia? Pues sí, porque entonces debemos preguntarle cuál es su forma de comunicación. Lee los labios, sabe lengua de señas mexicanas, se comunica a través de papel o un pizarrón, una cosa así. Eso sí es importante manifestarlo, porque sí va a ser trascendente para el juicio. Entonces, no todo el tiempo tendríamos que dejar esa constancia. Y aquí es precisamente mañana, quien esté mañana acompañándonos, mi compañera Rosa María se los va a explicar. Aquí va a ser precisamente como el tema de las personas indígenas. Si yo llego así vestida, explicándoles todos estos temas y les digo, yo soy una persona indígena, va a decir, no es cierto. Pues primero porque usted no trae su ropa tradicional, segunda porque seguramente no se expresa como las personas indígenas, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que entender es que una persona se autoadscribe indígena y entonces se mueve y se comporta y además conoce un marco normativo de la comunidad o del pueblo indígena con el que se identifica. Acá sucede lo mismo, si la persona tiene discapacidad, entonces
lo tendrá que manifestar en el primer momento del juicio. Por ejemplo, para esta persona que ya estaban a punto de sacarla de la casa, ya había pasado todo el procedimiento, ya habían embargado, ya había pasado el juicio, habían dictado sentencia, etcétera, ¿no? Ya lo habían rematado y ya alguien se lo había adjudicado, lo había comprado vía la subasta y estaban a punto de desalojarle. En ese primer momento fue cuando se enteró que existía un procedimiento. ¿Cuántos años para atrás nos llevamos? ¿5? ¿3? ¿1 por lo más expedito que se haya ido? Pues mal juicio para el abogado que lo llevó hasta el final, pero tenemos que reponer el procedimiento. Entonces, ojo, tampoco no en todos los casos deberíamos de dejar esa constancia, a menos que sea trascendente para el juicio. ¿Dije algo equivocado, Rodrigo? Muy bien, perfecto. Bien.